San Juan cumple 463 años desde su fundación. Y qué importante es poder mirar nuestra historia, analizar nuestro presente, proyectarnos al futuro. Y ahí juega un papel muy importante nuestra identidad. Hemos en este día logrado que esté con nosotros la historiadora, investigadora, docente María Julia Ñeco, que tiene un apellido, vaya si en la historia cultural de la provincia de San Juan está marcado. Fue ex directora del museo del mismo apellido, donde en ese lugar podríamos resumir toda la historia de San Juan. María Julia, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Y me María? quedé corta en la presentación. Qué gusto tenerla. Bueno, el gusto es mío. Yo les agradezco mucho estar acá. Tengo muchos recuerdos de este canal, tengo muchos recuerdos de ustedes. Siempre digo que nos han ayudado tanto al museo, tanto. Porque en esa época no había, no había, pero bueno, a través del tiempo sí. Pero digo, no era tan importante como ahora las redes, Claro, ¿no? claro. Hasta el momento que yo estuve, digamos, en acción. Y era muy, muy importante la labor de ustedes. Así que para difundir todo para lo que mí, había, claro. sí, yo siempre lo digo. Así que son mis periodistas preferidos porque, bueno, hay gente que ya se ha ido, lamentablemente. Sí, vamos quedando algunos. Por eso es muy importante. Somos la vieja guardia. Vamos quedando... Sí, es muy importante esto de recordar. Claro, Yo digo, qué lindo sí. que haya estos programas para pensar, para recordar, porque si no la memoria, Sí, el tiempo es fatal. sí, sí. Nos estamos cambiando los recuerdos por el escroleo. Que es cambiar con el dedito la pantalla una cosa tras otra. Claro, bueno, claro, y claro. no queda nada al Claro, final. y no queda nada. Y no queda nada. Bueno, hablemos un poquito de San Juan. Hablemos. Sí, vos que sos una historiadora, una amante de todo Sí. de este desierto mágico que tenemos. Sí. Y viene un tipo de afuera y te dice, ¿vos de dónde sos? Yo soy de San Juan. ¿Cómo es San Juan? ¿Y vos qué es lo primero que le decís? San Juan es una tierra muy particular, muy especial, aunque nos parezca que, bueno, que yo estoy aquí exagerando. ¿Por qué? Porque en una tierra muy árida, muy hostil, con un clima fuerte, quizás lo más lindo que tiene es el invierno, Yo coincido. ¿no? Y el otoño. El otoño. Pero después lleno de mucho viento, ¿no? Mucho polvo, mucho calor. Ahí creo que ha subido un poco más el calor. Sin embargo, es un lugar encantador. Porque todo se desarrolla en donde hay más vida, que es el verde, ¿no es cierto? El agua, que es lo que buscaban justamente nuestros conquistadores y desde el vamos también nuestros habitantes originarios, ¿verdad? Y allí florece la vida. Entonces, y además hay algo que sí me enseñó mucho el museo a mí, y es que somos, y en esto tengo que incluir toda la región, Cuyo, diferentes al resto. ¿Por qué? Porque uno llega acá, al principio, yo te diría, yo vine de chica acá, yo me crié en Buenos Aires, a pesar de que nací en San Juan, soy sanjuanina de nacimiento y me siento muy sanjuanina. Pero uno viene y la tierra es como hostil, diría, parece que faltan cosas. Allá, por ejemplo, si uno viene del litoral, hay tanto verde, hay tantas construcciones fantásticas si uno viene de Buenos Aires, ¿no? Y acá San Juan es chato todavía. Ahora hay grandes excepciones, claro. Que yo tengo miedo que se me vengan encima. Claro, por el tema. Pero es así, sigue siendo chico San Juan, a pesar de que está mucho más grande, ¿no? Digo sigue siendo porque fue muy pequeño originalmente. Claro. Pero tiene un encanto y tiene una particularidad un poco que le ha dado, entiendo, la vida que ha llevado tanto tiempo unida a Chile.
¿no? Eso ha quedado, vos hablabas de la identidad, ha quedado un poco en la tonada, que cada día se diluye más, pero todavía existe. Ha quedado en las canciones, ha quedado en algunas de nuestras palabras que utilizamos, y ha quedado también en una forma pausada de ser, ¿no? Que es diferente a las metrópolis, a los lugares. Una forma tranquila. Más tranquilo, claro, sí, claro. que ya está cambiando. Somos más llorones, seguimos siendo más llorones. Se puede ser. Eso es un poco el origen. Claro, ¿no? nos podemos dar el gusto de andar un poquito más lento. Andamos un poco más lento, gracias a Dios. Claro. ¿no? Sí. El darle Porque lujo, te iba a preguntar, ¿es bueno o malo? ¿Cómo Para se mí ve es eso? muy bueno, pero creo que para todos es bueno. Primero, porque eso no significa que no hagamos nada. No. Al contrario, se puede hacer mucho, pero se puede hacer sin descuidar otras cosas. Si somos, qué sé yo, si pensamos un poco, ¿no? En todas las ventajas que esto nos da. Por ejemplo, el hecho de poder cortar a veces a mediodía, cosa que por ahí ahora no lo están haciendo, ¿no? Porque ahora se está acostumbrando, sobre todo en el invierno, cosa que es buena, de trabajar así directamente, de corrido. Pero podés volver temprano a tu casa, no tenés que... no tenés que hacer largas distancias. Largas distancias, la gente vive viajando, ¿no? En otras partes. Y si ese mismo tipo que te pregunto cómo es tu lugar, te dice, bueno, ¿y qué comen en San Juan? ¿Qué les gusta comer? ¿Cuál es la comida más rica que hacen ¿Cuál en es San la Juan? costumbre que los identifica? La costumbre. Ay. Yo diría que, bueno, no puede ser el asado porque el asado es en todas partes. En todas partes, pero... Pero el locro, el locro. las empanadas. Sí. Me parece que la empanada sanjuanina es extraordinaria. Y dentro del asado quizás nos identifique más la punta de espalda. La punta de espalda en los últimos tiempos. En los últimos yo tiempos, diría, sí, ¿no? sí, claro. Los dulces. Los dulces, sanjuaninos dulce de han sido membrillo, muy sí. buenos dulceros siempre. El cayota, ¿no? membrillo. El dulce de membrillo. Es que único. Yo me acuerdo que en el museo que están los elementos con los cuales se hacía el dulce de membrillo. Y porque es ancestral. Ancestral. Justamente les cuento eso, que viene de épocas ancestrales, como tú muy bien dices. Y sin embargo, inmediatamente cuando eran turistas, uno los invitaba a que lo compraran y lo llevaran, porque es único. Claro. Y no se hace eso en otras partes, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el De la litoral. misma manera se hacían De pancitos. la misma manera se hace, pancitos. claro. Y rubio así, Rubio, blanco tema a que veces. blanco. ¿Y el patay es nuestro o es de otra, de la No, Rioja? el patay es de toda la región que tiene Algarroba. Y no es solo nuestro, pero bueno, Se es comía también, mucho antes es el también. patay, Sí, lo comían mucho los pueblos originarios, Claro, de Algarroba. Y se ha vuelto a poner de moda la harina de Algarroba, porque, Sí, para ¿no? los que no comen gluten. Claro. para los Así no que, consumen porque gluten. es muy buena para Sí, eso. y es así rica como la preparan, así que sí. tendría. Lo que lamentablemente me parece que se ha descuidado un poco la fruta, también todo lo que era la fruta era muy característico. Y con ello los orejones, las pasas, ¿no? Claro. Es decir, Secos. todos los frutos secos, que fíjate que se consiguen mucho más en Mendoza, mayor cantidad que acá. Y es lamentable porque eso sí es otra cuestión muy Y el tradicional. consumo de uva en fresco también. Antes, yo me acuerdo cuando era chico, Sí. había uva en Todo el todas las mundo, heladeras de toda- San Juan y hasta porque temprana había- edad. casas habían había parrales. uva, parras, iban Sí. sacando las parras, cosa Sí. que para mí ha sido, la verdad, un error, porque Claro. la Los parra... patios de las casas los patios habían parras. pero eran hermosísimos Sí. y eran realmente funcionales. Es más, Porque en hacían el pérgolas. invierno no tenías el sol y en Claro. verano tenías las Claro, hojas. hacían pérgolas con la parra. Claro, Cortaban claro, los eran racimos y los cortaban. famosos, las famosas parras, porque Claro, en realidad sí. los emparrados y todo eso que eran preciosos, Claro, realmente. claro. Los patios Sí. llenos de parras. Ha sido. Bueno, la vid la trajo Juan Jufré, justamente hablando del 13 de junio. Ah, ¿no? ¿sí? Claro. Él trajo las primeras plantitas. Sí, él trajo ¿Qué las primeras después? plantitas. Él era viñatero en Chile. Mira vos.
Era viñatera. Y trajo las primeras cepas. Claro, sí, así cuenta la historia. Se trajo las primeras cepas. Quiere decir que esta cuestión nos viene desde los primeros tiempos. ¿Por qué no volvió nunca más? Bueno, porque él en realidad se dedicó a... Él vino, se fue al año y volvió a Chile, siguió con su... Él era un hombre muy rico. Tenía molino, tenía fábrica de telas, textilería. Y anduvo, era un poco... Llegó hasta Australia, anduvo allí de conquistador también. Era un hombre que le gustaba, como muchos del siglo XIX, aventureros, ¿no? Pero además un hombre que tenía su asiento en Chile, su familia en Chile, y había sido inclusive primer alcalde en Chile, ¿no? El alcalde de primer voto. ¿Y de la familia de él qué se sabe? ¿Tenía muchos hijos? Tenía varios hijos, hijos, sí. La mujer era una mujer que se había casado con él en España, o sea, se habían casado por poder y ella vino, ¿no? Y tuvo varios hijos. Pero... era más un hombre de afuera que Claro. sí, de estas personas las costumbres de la época también. también. Claro, de la época, la mujer era la que realmente llevaba el hogar adelante. Y fundar ciudades era como un trabajo que tenían. Bueno, sí, era un trabajo. No olvidemos, porque acá este es un tema muy controvertido, ustedes lo saben. No hay que negar lo que es cierto. Fue un... en ese momento España era un imperio, un imperio donde no se ponía el sol. No, claro. Y obviamente lo que querían era conquistar. Entonces avanzaron hacia Allende la cordillera, como decían, para seguir conquistando tierras, porque además atraía toda esa leyenda del oro y la plata, que también lo había por el lado del Río de la Plata, justamente, de allí el nombre. Claro. Y por otro lado, querían salir al Atlántico, porque lo que querían era expandirse. Recordemos que él venía de la Capitanía General de Chile, venía con el título de capitán y gobernador de Cuyo, porque él también pasa por Mendoza, primero antes de llegar a San Juan. Inclusive refunda a Mendoza, claro. La traslada también, porque bueno, eran zonas donde había mucho viento, movimiento, que imagínense lo que sería esos primeros asentamientos. Claro. ¿Y hubo resistencia de los originarios acá en San Juan, por ejemplo? Bueno, allí hay toda una idea que lo dice la historia, que los huarpes eran pacíficos. Sí, eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Había grandes excepciones. Sabemos, por ejemplo, allá en Calingasta hubo muchísima resistencia, ¿no es cierto? Justamente toda la zona del Alcázar ahí, justamente se arrinconó, justamente el indio allí que no quería entregar sus tierras. Ha habido excepciones, no era tan así como lo dicen, pero lo cierto es que ante las armas de fuego, los indios eran sometidos. Esta es la verdad, ha sido una conquista. Hemos sido, por supuesto, a través de la historia, y esa es la historia de las conquistas y de los dominios, han sido, bueno, vamos a hablar de los europeos de ese momento, que es lo que corresponde, de los españoles. Han sido dominadores, ¿no es cierto? Hay también que decir que hubo... que la iglesia y muchos religiosos, y en eso hay documentación, hablaban de aminorar, de apaciguar un poco el trato, de que los indígenas también eran seres humanos, porque los usaban para trabajar en los trabajos duros, ¿no es cierto? Esclavitud. Claro, era la encomienda, que era una especie de esclavitud. ¿Y el San Juan de hoy cómo lo ves? Ya para que quede en nuestro pensar esta historia tan interesante, ¿y cómo lo ves hoy? Bueno, hoy yo veo
Yo pienso que hay que trabajar más, fíjate, en la identidad. Ah, mira. Sí, Yo creo que no, mucho se ha hablado. Yo he hablado mucho de este tema porque a nosotros, los que trabajamos en la historia, en el patrimonio, con la tradición, justamente es esta la forma de llegar a la identidad. Pero yo creo que en el caso nuestro, y eso un poco, quizás no se ve tanto en San Juan, pero se ve en el país, la fuerza inmigratoria fue tan grande cuando llegan los europeos a fines del siglo XIX y gran parte también del XX, italianos y algo de españoles de nuevo, y otras nacionalidades y demás, que fuimos ese crisol de razas y hemos quedado así durante muchos años. Creo que nos falta un poco aceptar, pero verdaderamente, y hacer nuestras ciertas cosas que otros países de América los tienen, que es a los pueblos nativos. Me parece que nuestra identidad pasa mucho por lo europeo. Nosotros, San Juan ha mirado, si uno recorre la historia, ha mirado mucho afuera, y no está mal. Y hoy pero seguimos mirando afuera. Pero yo creo que hay un poco más, necesita un poco más de convivencia. Es un mensaje de unidad muy valioso en este aniversario sí, que lo tomamos. fíjate que hoy es un día para pensarlo. Muy bien. Yo creo que hay gente muy valiosa que se sienten, algunos son, están muy mezclada acá, los pueblos originarios están muy mezclados. Pero así todo, hay muchos que se enorgullecen de su sangre indígena, o indígena no les gusta que se las llame, pero bueno, es nativa, es la sangre dueña de la tierra. Claro, ¿no es cierto? Bueno, María Julia, qué placer poder detenernos un ratito. Ay, sí, realmente ha sido un placer, les agradezco mucho estar aquí. Lindo tenerte acá. Bueno, igualmente.